Estados Unidos arrecia su ataque en contra de México. Y es que luego de que los republicanos allá en su país acusaran a México de ayudar al narco, de que incluso en nuestro país hay zonas y estados gobernados prácticamente en su totalidad por la delincuencia organizada, finalmente esto ha sido negado tajantemente por el presidente, luego que acusan esto es un intento de meter al ejército de los Estados Unidos en nuestro país. Bueno, pues ahora lanzan un nuevo ataque y es que a través de uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, The New York Times, asegura que los militares mexicanos son una creciente amenaza tanto para México como para los Estados Unidos. Es decir, empiezan a poner en dudas a nuestro ejército. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Publio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es, señoras y señores, en esta ocasión tenemos que hablar sobre un tema de gran relevancia en México y que ha sido noticia recientemente en el diario estadounidense The New York Times. La presencia de las Fuerzas Armadas en nuestro país y cómo se están llevando a cabo las operaciones de seguridad. El artículo del New York Times sugiere que la militarización en México es una creciente amenaza debido a que las Fuerzas Armadas realizan labores externas a la seguridad de la ciudadanía, lo que en ocasiones afecta la integridad de personas no involucradas. El artículo también menciona el incidente en Nuevo Laredo en el que militares mexicanos asesinaron a 5 jóvenes sin razón aparente. Es importante señalar que los soldados involucrados en este trágico incidente ya están siendo investigados por las autoridades civiles y que el gobierno mexicano ha tomado medidas para garantizar que se haga justicia en este caso. Es inaceptable que cualquier persona, ya sea civil o militar, cometa actos ilegales y violentos. El artículo del New York Times también señala la preocupación de las autoridades estadounidenses sobre la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en México. Sin embargo, debemos recordar que México está lidiando con una amenaza grave y real: el crimen organizado. Los cárteles de la droga han estado presentes en el país, no conquistado el país como dice Estados Unidos, pero sí han estado presentes durante un buen tiempo y sus actividades criminales han causado un gran daño a nuestra sociedad. Las Fuerzas Armadas han asumido un papel importante en la lucha contra el crimen organizado y han tenido algunos éxitos importantes en la captura de líderes de los cárteles y la incautación de drogas y armas. La tarea de garantizar la seguridad y la paz en nuestro país no es fácil y las Fuerzas Armadas merecen nuestro agradecimiento y respeto por su arduo trabajo. El artículo del New York Times también señala las tácticas agresivas de las Fuerzas Armadas que han sido denunciadas por defensores de derechos humanos. Es cierto que ha habido algunos casos de abusos cometidos por soldados, pero es importante recordar que estos casos son la excepción y no la regla, es decir, no lo que pasa todo el tiempo. La gran mayoría de los soldados están comprometidos con su deber y se comportan de manera profesional. Es necesario también destacar que las Fuerzas Armadas no se han excedido en su mandato. El artículo del New York Times sugiere que los militares mexicanos han ido mucho más allá de su misión principal de seguridad y aplicación de la ley, pero esto no es cierto. Las Fuerzas Armadas actúan en estricto cumplimiento de su mandato y bajo el mando y supervisión del gobierno. En cuanto a la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre la regulación de los servicios de inteligencia en México con un mecanismo de supervisión civil, es importante señalar que ya existe un mecanismo de supervisión para las Fuerzas Armadas en nuestro país.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una unidad de derechos humanos encargada de garantizar que las operaciones militares se lleven a cabo dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. En cuanto a la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre la regulación de los servicios de inteligencia en México con un mecanismo de supervisión civil, es importante señalar que ya existe un mecanismo de supervisión para las Fuerzas Armadas en nuestro país. Lo repetimos, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una unidad de derechos humanos encargada de garantizar que las operaciones militares se lleven a cabo dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. El gobierno de México ha respondido a estas acusaciones y ha rechazado rotundamente las afirmaciones del New York Times. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la militarización en México es una respuesta necesaria y legítima al problema del crimen organizado en el país y que las Fuerzas Armadas han sido fundamentales en la lucha contra la violencia y la inseguridad. El presidente ha argumentado que la Policía Federal había sido infiltrada por el crimen organizado, lo que hizo necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Además, ha afirmado que el gobierno está comprometido con la protección de los derechos humanos y que cualquier violación de los mismos será investigada y sancionada. Además, el gobierno ha creado una comisión de la verdad para investigar los casos de desapariciones forzadas en el país y ha establecido un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Estas medidas demuestran el compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos y la justicia. Por otro lado, es importante destacar que la labor de las Fuerzas Armadas en México ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Según datos oficiales, desde que el gobierno de López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, se ha logrado reducir la tasa de homicidios en un 19% y se ha detenido a varios líderes de cárteles de drogas. En conclusión, es comprensible que haya preocupación por el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México y es importante que se investiguen y sancionen los casos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, también es necesario reconocer la labor fundamental que han desempeñado en la lucha contra el crimen organizado y la reducción de la violencia en el país. El gobierno de México está comprometido con la protección de los derechos humanos y la justicia y seguirá trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Si el video te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.